Baytown, Texas, se despliega bajo un cielo vasto y abierto, aparentemente intacto por la preocupación. El suburbio se baña en la calidez del día. Su fachada tranquila esconde la posibilidad de caos. Las calles tranquilas y las casas cuidadosamente dispuestas pintan una imagen de serenidad suburbana. El pintoresco paisaje contradice la inminente tormenta, una amenaza silenciosa en el horizonte. La vida continúa imperturbable, ajena a la inminente alteración que está a punto de romper la paz. Baytown descansa, un refugio pacífico vulnerable a la tempestad que se aproxima. Dentro de la bulliciosa oficina, Crystal McDowell, una vibrante agente inmobiliaria de unos 30 años, irradia energía y optimismo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando su brillante sonrisa mientras revisa las listas de propiedades. Cada gesto suyo está lleno de entusiasmo, prometiendo éxito y nuevos comienzos. Un aura palpable de confianza la rodea mientras se prepara para conquistar otro día en el mundo de los bienes raíces. En el ambiente íntimo de la casa de Paul, una cena romántica está preparada, brillando suavemente en la tenue luz. Crystal y Paul Hargrave comparten miradas amorosas a través de la mesa iluminada por velas. Su conexión es palpable. Sus rostros se iluminan con afecto, reflejando un amor profundo y floreciente entre ellos. El aire está denso de promesas tácitas y sueños compartidos. Un momento perfecto suspendido en el tiempo. Bajo el sol brillante, Steve McDowell vigila a Madden y Maui frente a su casa. Una tensión visible hierve en el aire entre Steve y sus hijos. Steve observa a sus hijos, una mezcla de preocupación y conflicto no resuelto grabada en su rostro. Los niños, Madden y Maui, traicionan una sensación de inquietud bajo la mirada de su padre. Una historia tácita pesa mucho mientras interactúan, cada movimiento medido y cargado de emoción subyacente. Dentro de la tienda de comestibles, una ráfaga de actividad se desarrolla mientras los compradores reúnen apresuradamente provisiones, con sus rostros marcados por la preocupación. Los estantes se vacían rápidamente, mientras las manos buscan botellas de agua, alimentos enlatados y baterías, cada artículo un escudo contra la inminente tormenta. El aire zumba con conversaciones silenciosas y energía ansiosa, mientras las familias se preparan para el inminente huracán Harvey. Los informes de noticias resuenan desde un televisor cercano. Las advertencias hacen eco en los pasillos, lo que aumenta la sensación de urgencia y temor. Una tensión palpable llena la tienda, una respiración colectiva contenida mientras la comunidad se prepara para lo desconocido. Cada movimiento apresurado, cada objeto agarrado con fuerza, habla de una determinación compartida para capear la tormenta. Crystal sale de la casa de Paul en una mañana de viernes, aparentemente normal. Ella camina hacia su elegante Mercedes negro, inconsciente de la finalidad de este momento. Crystal se desliza en el asiento del conductor. Las ventanas oscuras del coche reflejando un futuro incierto. El Mercedes negro se aleja, marcando la última vez que se ve a Crystal con vida. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, una palpable sensación de urgencia llena el aire mientras el sheriff Ron Hawthorne inspecciona la escena. Los diputados se apresuran, asegurando el equipo y ultimando los preparativos mientras los nubarrones se ciernen afuera, reflejando el caos inminente. Cada miembro del equipo está concentrado, con sus rostros grabados con determinación mientras se preparan para la sombría tarea que les espera. El sheriff Hawthorne revisa los informes preliminares con una expresión sombría mientras contempla el misterio que rodea la desaparición de Crystal. El peso de la responsabilidad se asienta pesadamente sobre sus hombros mientras se prepara para guiar a su equipo al corazón de la tormenta y lo desconocido.
El huracán Harvey desata su furia sobre Baytown, el cielo un lienzo de lluvia torrencial. La ciudad está sumergida, las calles transformadas en ríos embravecidos bajo el implacable asalto de la tormenta. Hogares y negocios son devastados. Las inundaciones devastadoras reflejan el caos superior, el poder bruto de la naturaleza en plena exhibición, mientras Baytown lucha contra el diluvio abrumador. El paisaje está marcado, un testimonio de la danza destructiva del huracán sobre la tierra, un panorama de devastación que captura la magnitud del impacto del huracán Harvey en la indefensa ciudad. En su casa, Jeff Walters lucha con la preocupación mientras el peso de la desaparición de Crystal lo agobia. Su mano tiembla ligeramente mientras alcanza el teléfono. Una lucha visible se desarrolla en sus ojos. Con una respiración profunda, Jeff se arma de valor, la gravedad del momento grabada en su rostro. Necesito reportar a una persona desaparecida, declara, con la voz cargada de preocupación y urgencia. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne se dirige a su equipo. La gravedad de la desaparición de Crystal pesa en el aire. Afuera, la tormenta ruge. Su incesante aguacero refleja la urgencia de la investigación. Mapas y fotos de evidencia se extienden sobre la mesa. Cada detalle es escudriñado bajo la dura luz fluorescente. La mirada severa de Hawthorne recorre a sus diputados, el peso de la responsabilidad grabado en su rostro. La tormenta afuera se intensifica. Cada trueno es un recordatorio de que el tiempo corre. La determinación se endurece en sus ojos. El equipo listo para desafiar los elementos en su búsqueda de cristal. Dentro de la casa de Steve, un ambiente sombrío se instala mientras la policía comienza su interrogatorio. Steve mantiene una fachada de preocupación. Sus ojos reflejan una inocencia calculada. El peso de las preguntas sin respuesta pesa mucho en el aire. Cada palabra medida y escudriñada. Con voz firme, Steve insiste en que Crystal nunca llegó a recoger a los niños, una declaración que proyecta una larga sombra. La ansiedad empieza a invadir la habitación a medida que las implicaciones de la ausencia de Crystal se vuelven cada vez más terribles. Dentro de su casa, Paul presenta sutilmente las imágenes de seguridad a los investigadores, destacando la salida de Crystal. Su comportamiento está cuidadosamente controlado, cada gesto medido para transmitir preocupación. Imperceptible para los investigadores, un destello de engaño cruza el rostro de Paul. Él deliberadamente oculta el detalle crucial. Las imágenes ya se han mostrado a los medios, comprometiendo su investigación. Dentro de la casa de Jeff, la tensión es palpable cuando Jeff se convence de que Steve está ocultando información crucial. La determinación de Jeff se endurece cuando decide investigar la casa de Crystal, intensificándose su resolución. La escena del crimen en casa de Crystal pronto está llena de Jeff y otros miembros de la familia. Su presencia altera el delicado entorno. Cada paso y contacto dentro de la casa de Crystal amenaza con oscurecer pistas vitales, complicando la búsqueda de la verdad. El peso de sus acciones es considerable, ya que Jeff y su familia, sin saberlo, contaminan la escena, lo que podría poner en peligro la investigación. Las aguas de la inundación retroceden lentamente, revelando la devastación dejada a raíz del huracán en Baytown. Las calles llenas de barro y los patios llenos de escombros son testigos del poder bruto de la naturaleza. Un silencio sombrío desciende cuando la furia de la tormenta da paso a la cruda realidad de la pérdida. El paisaje de Baytown yace cicatrizado, esperando el largo camino hacia la recuperación. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, un pesado silencio cubre la sala, roto solo por el susurro de los archivos. Los investigadores se reúnen alrededor de una mesa.
con expresiones de preocupación mientras examinan las fotografías de la escena del crimen. El aire crepita con preguntas tácitas mientras analizan las declaraciones contradictorias de Steve, Paul y Jeff. Cada prueba, cada contradicción, aprieta el nudo de tensión en la habitación. Bajo la dura luz del día, el Mercedes de Crystal se alza solitario en el desolado estacionamiento del Motel 6. Una puerta abierta, una invitación silenciosa, insinúa secretos descuidadamente expuestos. Adentro, las llaves descansan en la consola, un símbolo de abandono y abandono imprudente. La escena susurra una historia abruptamente detenida, un viaje interrumpido. El vacío del estacionamiento amplifica el misterio de la repentina desaparición de Crystal. Los oficiales de policía peinan meticulosamente el interior del Mercedes de cristal, con el rostro sombrío. El coche, antes reluciente, ahora lleva las cicatrices de la inundación, con barro y escombros aferrados a sus superficies. Las manchas de agua marcan los asientos, un recordatorio de la fuerza destructiva que arrasó. La frustración aumenta al darse cuenta los oficiales de la magnitud del daño. La evidencia crucial se ha perdido. Un detective guarda cuidadosamente un trozo de tela empapado, esperando que contenga una pista en medio del caos. El interior del coche es un escenario de desorden que refleja la confusión de la investigación. En la bulliciosa oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne y la fiscal de distrito Sherry Leak se encuentran en medio de imponentes montones de archivos de pruebas. El escritorio desordenado entre ellos sirve como campo de batalla para la tensión tácita. El ceño de Hawthorne está fruncido mientras examina una fotografía. Su expresión es una máscara de sombría determinación. La mirada de Leak es intensa. Su enfoque agudo mientras contempla a los posibles sospechosos. El peso de la justicia es pesado sobre sus hombros. En la austera sala de interrogatorios, Steve se retuerce bajo el implacable escrutinio. Sus ojos se desvían nerviosamente. Sus respuestas se retuercen y giran. Cada palabra traiciona una verdad oculta, una confesión silenciosa en proceso. Las maniobras evasivas fracasan cuando la mirada del interrogador se intensifica, perforando su fachada cuidadosamente construida. Las contradicciones se acumulan, pintando un retrato vívido de un hombre atrapado en su propia red de engaños. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, gotas de sudor se acumulan en la frente de Paul mientras se enfrenta a los investigadores. Se mueve inquieto, el silencio opresivo amplificando la tensión en la sala de interrogatorios. La presión implacable de los investigadores aumenta. Sus preguntas resuenan en las paredes estériles. El desafío brilla en los ojos de Paul mientras aprieta los puños, una batalla silenciosa de voluntades que se desarrolla. No tengo que darte explicaciones, declara, con la voz tensa pero firme, cortando el aire denso. Bajo la dura luz de la sala de interrogatorios, Jeff está sentado solo, una figura de inquietud. Sus ojos se mueven rápidamente por la habitación fría y austera, traicionando una tensión oculta. Se mueve incómodo en la inflexible silla de metal. El silencio amplifica su ansiedad. Un temblor nervioso recorre sus manos mientras las aprieta con fuerza. No hice nada malo, insiste, pero su voz vacila, apenas un susurro en el aire opresivo. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, una tensión palpable llena el aire mientras los investigadores examinan meticulosamente mapas y transcripciones. Con rostros marcados por la preocupación, examinan los detalles de la desaparición de Crystal, cada pista a un peso pesado. La expresión del investigador principal se endurece. Una sombría comprensión empieza a amanecer. Steve mintió sobre su paradero la mañana de la desaparición de Crystal. Revela la narración, proyectando una sombra de duda. La habitación se queda en silencio, el peso de la acusación tácita pendiendo pesadamente en el aire. En la oficina del sheriff del condado de Chambers, la fiscal de distrito Leak
se sienta en medio de una tormenta de archivos y fotografías. Su escritorio un campo de batalla de casos sin resolver. El cansancio dibuja profundas líneas en su rostro. Cada arruga un testimonio de noches de insomnio y oraciones sin respuesta. Sus ojos, pozos de desesperación, reflejan la sombría realidad que combate a diario. El tenue zumbido del aire acondicionado un frío consuelo. El aire pesa con temores tácitos. Como revela la narración, el fiscal Leak está perdiendo la esperanza de encontrar a Crystal con vida. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, Steve se sienta rígidamente frente al detective en la austera sala de interrogatorios. El detective desliza un grueso expediente lleno de pruebas condenatorias sobre la fría mesa de acero, el sonido resonando en el tenso silencio. Los ojos de Steve se mueven nerviosamente mientras escanea los documentos, su rostro perdiendo color con cada fotografía y declaración. Una ola de desesperación lo inunda mientras el peso de sus acciones se derrumba, con la mirada fija en la superficie implacable de la mesa. Derrotado, mira la mesa. Con una voz apenas audible, Steve pronuncia las palabras condenatorias. Confieso, maté a Crystal. Oficiales de policía con el rostro sombrío examinan el campo desolado. El silencio solo se rompe por el viento. Crystal yace inmóvil sobre la fría tierra, su historia trágicamente terminada. Steve se mantiene aparte, con una expresión enmascarada, indescifrable como el vasto paisaje. Los condujo aquí, a este lugar remoto, donde los secretos están enterrados profundamente. En el tribunal abarrotado, una tensión palpable pesa mientras Steve se enfrenta a la acusación más grave, el asesinato de Crystal. La sala del tribunal zumba con expectación silenciosa, cada rostro vuelto hacia el centro donde convergen la justicia y el juicio. La mirada implacable de los medios intensifica el drama. Sus cámaras capturan cada matiz de la expresión de Steve. Un ambiente de dolor colectivo e indignación impregna el espacio, la demanda de justicia de la comunidad resonando en el aire. El peso del juicio lo agobia, amenazando con consumir a Steve mientras se encuentra en el epicentro de una tormenta mediática. Cada sombra en la habitación parece susurrar culpable, aumentando la atmósfera opresiva. Dentro del tribunal, el fiscal Leak presenta la evidencia, cada pieza meticulosamente expuesta contra Steve. La tensión llena la habitación mientras los testigos relatan la obsesión de Steve con Crystal. Cada testimonio pinta un cuadro vívido, proyectando largas sombras sobre Steve mientras se sienta en silencio. El peso de la evidencia aumenta, presionando a Steve mientras el tribunal observa cada reacción. Dentro del tribunal, Steve se mantiene firme ante el tribunal. Su alta estatura contrasta marcadamente con la gravedad de las acusaciones. Un indicio de nerviosismo parpadea en su rostro, delatando la inmensa presión que soporta mientras todos los ojos juzgan cada uno de sus movimientos. Su voz resuena por la cámara, llevando una nota de desafío en medio de la sombría atmósfera. Me declaro inocente, proclama Steve, con sus palabras resonando con convicción. Actúo en defensa propia, añade, con la justificación flotando en el aire mientras el tribunal asimila su alegato. En el tribunal silencioso, los jurados se sientan en solemne silencio. Sus rostros reflejan una intensa concentración. Suaves murmullos rompen ocasionalmente el silencio, mientras luchan con el peso de la evidencia que tienen ante sí. La luz del sol entra a raudales por los altos ventanales, proyectando sombras largas y dramáticas por toda la habitación. La atmósfera está cargada de anticipación, mientras cada jurado contempla el veredicto que pende de un hilo. Dentro del silencioso tribunal, la anticipación pesa mientras el jurado se prepara para emitir su veredicto. Una tensión palpable llena la sala, cada aliento contenido, cada mirada fija en el estrado del jurado.
El capataz se levanta, con una expresión indescifrable, y empieza a hablar. La palabra culpable resuena en la cámara, un trueno de fatalidad que rompe el silencio. Una ola de conmoción recorre la sala, cada persona lidiando con el peso del pronunciamiento. Steve se queda inmóvil. La vida que conocía se disuelve a raíz de la condena del jurado. Bajo un cielo sombrío, la familia y los amigos de Crystal se reúnen. Sus figuras destacan contra las piedras grises del cementerio. Lágrimas silenciosas corren por los rostros mientras se paran alrededor de la tierra recién removida, un dolor colectivo que pesa en el aire. El aroma de los lirios y las rosas se mezcla con la tierra húmeda, una fragancia agridulce que subraya la finalización del momento. Las cabezas se inclinan con respetuoso pesar, cada una perdida en recuerdos privados de Crystal. Una suave brisa susurra entre los árboles, llevando consigo las palabras tácitas de amor y pérdida. El sol rompe momentáneamente las nubes, proyectando un rayo fugaz de luz sobre la escena, un frágil recordatorio de esperanza en medio de la tristeza. En la oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne y el fiscal Leake se sientan en tranquila contemplación. El peso del caso se alivia lentamente. Una visible ola de alivio inunda al sheriff Hawthorne cuando rompe el silencio. «Lo logramos», declara Hawthorne, con la voz llena de una mezcla de agotamiento y triunfo. «Finalmente hicimos justicia a Crystal». El fiscal Leake asiente con la cabeza en señal de acuerdo. La tensión abandona su rostro mientras responde. «En efecto, sheriff», dice Leake, con un dejo de cansancio en su tono. «Es un alivio ver este caso cerrado». Baytown se extiende bajo un cielo vasto, emergiendo lentamente de la sombra de la tormenta. Las cicatrices de la reciente devastación son visibles, pero la vida vuelve a bullir en las calles de abajo. La comunidad se une, un espíritu resiliente que surge en medio del trauma persistente del asesinato de Crystal. Hogares y negocios, aunque dañados, se mantienen como testimonios de resistencia. Una sensación de curación impregna el aire, mezclándose con los ecos de la tragedia pasada. Baytown respira de nuevo, llevando el peso de la memoria mientras mira hacia el horizonte. La luz del sol inunda la sala de estar de casa de Madden y Maui, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Madden y Maui, con sus rostros marcados por el tiempo, están sentados bañados por la luz dorada, un testimonio de los años transcurridos. Una suave brisa susurra a través de las ventanas abiertas, llevando el aroma de flores florecientes y recuerdos lejanos. Sus ojos, aunque envejecidos, brillan con la calidez de la historia compartida y el afecto. Suavemente, comienzan a recordar, sus voces susurrantes de reverencia mientras hablan de su madre. Cada palabra es una pincelada, pintando un retrato vívido de amor, pérdida y el vínculo perdurable de la familia. La luz del sol baña la lápida de Crystal, un testimonio silencioso de una vida grabada en la memoria. La piedra fría se erige como un recordatorio sombrío de su ausencia. Sin embargo, la inscripción susurra sobre la vida eterna. Palabras grabadas declaran, su recuerdo vivirá para siempre. Una promesa contra el desvanecimiento del tiempo. Una suave brisa agita, llevando ecos de risas y amor a través del silencioso cementerio. Aunque el mundo siga adelante, el espíritu de Crystal permanece, una llama eterna en los corazones de quienes la recuerdan. En la tenue luz de la noche, Paul se sienta solo, rodeado de sombras y recuerdos. Sus dedos recorren los bordes descoloridos de fotografías antiguas, cada una un portal a días más brillantes. El rostro sonriente de Crystal lo mira desde las imágenes,
un fantasma de risa resonando en la habitación silenciosa. Cada foto es un recordatorio de su historia compartida, una agridulce sinfonía de lo que fue. Sus ojos reflejan la nostalgia por aquellos momentos de despreocupación, ahora perdidos en el tiempo. El peso de la memoria se posa sobre él mientras aprieta las fotografías, buscando consuelo en su presencia tangible. En la sala de estar tenuemente iluminada, las sombras bailan alrededor de Jeff mientras está sentado solo, con un vaso de whisky en la mano. El peso del arrepentimiento tácito se cierne en el aire, reflejando el estado de ánimo sombrío que lo envuelve. Las arrugas grabadas profundamente en su frente cuentan historias de noches de insomnio y recuerdos inquietantes. Su mirada está vacía, perdida en el abismo de lo que podría haber sido, lo que debería haber sido. El whisky se arremolina en su vaso, un oscuro reflejo de la agitación interior. Debía haberla protegido, dice Jeff en voz en off, con sus palabras llenas de reproche. Le fallé a Crystal. En los oscuros confines de su celda, Steve está sentado solo. El peso de sus acciones lo oprime. Las paredes frías y desnudas se cierran, reflejando el aislamiento y la desesperación grabados en el rostro de Steve. Las sombras bailan a su alrededor, cada una un recordatorio de la vida que ha perdido y el futuro que ahora enfrenta. Es una figura solitaria en medio de la fría realidad de su encierro. Bajo el vasto cielo, Madden y Maui están de pie en la playa, sus figuras silueteadas contra el sol brillante. Con expresiones solemnes, esparcen flores vibrantes en el mar que abraza. Cada pétalo es un tributo silencioso, llevando los recuerdos de su madre hacia el horizonte infinito. Las suaves olas aceptan su ofrenda, susurrando ecos de amor y recuerdo. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el rostro del sheriff Hawthorne está surcado por la preocupación mientras levanta el teléfono que suena. El peso de la responsabilidad es pesado sobre los hombros del sheriff Hawthorne, mientras escucha atentamente los detalles de otra persona desaparecida. Sus ojos reflejan una resolución cansada. La sombría realidad de la situación se está hundiendo. El ciclo implacable de desapariciones continúa, proyectando una larga sombra sobre el condado de Chambers. El sheriff Hawthorne se prepara para enfrentarse a otro misterio, la esperanza de otra familia desvaneciéndose en lo desconocido. Desde arriba, Baytown se despliega, un tapiz de resiliencia tejido en sus calles. La luz del sol baña la ciudad, resaltando los colores vibrantes de una comunidad renacida. La cámara recorre los tejados, cada hogar un testimonio de esperanza perdurable. El corazón de Baytown late con fuerza, una sinfonía de vida que surge de las cenizas. El paisaje narra una historia de transformación, cicatrices reemplazadas por símbolos de unidad. Baytown se alza imponente, un faro de espíritu inquebrantable contra el vasto horizonte. En la quietud de la noche, Madden y Maui están dentro del cálido abrazo de su hogar. Sus figuras se funden en un tierno abrazo, un testimonio silencioso de la fuerza de su vínculo familiar. El suave resplandor de la luz de la lámpara proyecta largas sombras, resaltando los contornos de su amorosa conexión. Una profunda sensación de consuelo impregna el aire, mientras se encuentran consuelo en los brazos del otro. Su abrazo dice mucho, un diálogo tácito de historia compartida y apoyo inquebrantable. En este momento íntimo, el peso del mundo parece levantarse, reemplazado por la suave tranquilidad del amor familiar, bañada por la luz del día. La lápida de Crystal se erige como un testimonio silencioso. La cámara inicia su solemne retirada, una despedida lenta y final a su lugar de descanso. El mundo se expande, dejando atrás la piedra fría y los recuerdos susurrados. El nombre de Crystal se desvanece en la distancia mientras el sol proyecta largas sombras sobre la tumba. En la oscuridad de su habitación, Paul apaga la luz, sumergiéndose en la sombra. Se acomoda en la cama,
pero su mente corre. Una tormenta de recuerdos se gesta bajo la superficie. El peso del pasado lo oprime, cada recuerdo un eco inquietante en la quietud de la noche. El sueño no ofrece escape, ya que los espectros de sus recuerdos bailan en la oscuridad, atormentando su alma cansada. Dentro de su casa, Jeff contempla el cielo nocturno, con una expresión mezcla de anhelo y tristeza. Una pregunta silenciosa flota en el aire mientras se pregunta si Crystal ha encontrado la paz. Sus ojos buscan las estrellas, buscando una señal, un susurro de consuelo. El peso del dolor no expresado se posa sobre él mientras contempla su destino. En los confines austeros de su celda, Steve se acurruca en la estrecha cama, su figura una silueta contra la fría piedra. Una quietud profunda e inquietante llena la celda mientras el peso de su destino lo oprime. Sus ojos reflejan la tenue luz, reflejando una profunda comprensión. La libertad siempre permanecerá fuera de su alcance. La áspera textura de la manta contra su piel sirve como un recordatorio constante de su cautiverio. Cierra los ojos, intentando escapar de la realidad de su inevitable encierro, pero las paredes de la prisión solo parecen cerrarse con más fuerza. Bajo la brillante luz del día en la playa, Madden y Maui comparten una sonrisa cómplice, con sus corazones entrelazados con recuerdos. Una mirada compartida confirma su entendimiento silencioso. El espíritu de su madre sigue siendo una presencia constante. La vasta extensión de la playa refleja el amor ilimitado y la conexión perdurable que sienten. Cada grano de arena susurra historias de momentos compartidos y lazos irrompibles. Sus sonrisas reflejan un suave reconocimiento de su impacto duradero. Bañados por el sol, permanecen unidos, abrazando la calidez de su amor eterno. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el ambiente está cargado de historias tácitas y el peso de la responsabilidad. Las manos curtidas del sheriff Hawthorne alcanzan el teléfono que suena, su expresión ilegible. Las duras luces fluorescentes de la oficina brillan sobre la placa del sheriff mientras responde a la llamada. Un suspiro escapa de sus labios, un reconocimiento silencioso de los desafíos que se avecinan. Sus ojos, aunque cansados, mantienen una chispa de determinación, listos para confrontar cualquier oscuridad que les espere. El destino del condado de Chambers descansa, una vez más, sobre los hombros del sheriff Hawthorne. El sol sale sobre Baytown, proyectando un brillo dorado sobre el tranquilo paisaje. Un nuevo día amanece, lleno de promesas y posibilidades. El cielo está despejado, el aire fresco, mientras la vida se agita en el pueblo que despierta. Baytown se regocija en el calor del sol de la mañana, listo para abrazar el día que se avecina. En la quietud de la noche, Madden y Maui duermen profundamente, sus pechos subiendo y bajando en un ritmo pacífico. La suave luz de la luna baña sus rostros, proyectando un brillo suave sobre sus rasgos dormidos. Un sueño compartido empieza a tejerse a su alrededor, un abrazo reconfortante en las horas silenciosas. El recuerdo de su madre, un faro de calidez, parpadea en las profundidades de sus mentes soñadoras. Su presencia perdura, una promesa suave susurrada en el aire de la noche, llenando el vacío de su ausencia. Perdidos en el abrazo del sueño, Madden y Maui encuentran consuelo en el perdurable vínculo de la familia y la memoria. La luz del sol baña la tumba de Crystal con un brillo sereno, un silencioso testimonio de recuerdos preciados. Flores frescas, vibrantes y fragantes, adornan la piedra fría, un símbolo conmovedor de amor perdurable. Cada pétalo susurra palabras tácitas de recuerdo, un contraste colorido contra el gris solemne. La suave brisa transporta el aroma de las flores, un delicado recordatorio de la vida en medio de la pérdida.
Una escena tranquila de belleza y tristeza se entrelaza, honrando la memoria de Crystal a la luz del día. En la tenue casa de Paul, las sombras bailan por las paredes a medida que la noche se profundiza. Los ojos de Paul se cierran, excluyendo el presente mientras su mente retrocede. Una visión de Crystal emerge, su rostro radiante, ahora una imagen eterna grabada en su memoria. Su sonrisa perdura en la oscuridad detrás de sus párpados. Un recordatorio agridulce de lo que fue. El silencio de la habitación amplifica los vívidos ecos de su risa, su voz. Su recuerdo perdura, inflexible, una presencia constante en la soledad de la noche. En la tranquilidad de su hogar, Jeff se arrodilla, una silueta contra la tenue luz. Tiene la cabeza inclinada, las manos fuertemente entrelazadas como si se aferrara a los últimos hilos de la esperanza. Una oración silenciosa escapa de sus labios, una súplica desesperada por la paz eterna de Crystal. El peso del dolor está grabado profundamente en cada línea de su rostro. Él espera, contra viento y marea, que ella finalmente encuentre descanso. En los confines austeros de su celda, Steve sucumbe a lágrimas silenciosas, un monumento a sus arrepentimientos. Cada sollozo resuena en la piedra fría, un doloroso recordatorio de las decisiones tomadas y los caminos no tomados. Su rostro está grabado con tristeza, un mapa de desesperación iluminado por la tenue luz de la celda. El peso de su perdición lo oprime. Una cadena invisible lo ata a su destino. Tiembla, una figura solitaria, consumida por las consecuencias de sus actos. En el silencio, su llanto es una sinfonía de remordimiento, una melodía inquietante de lo que podría haber sido. Bañados por la cálida luz del día en la extensa playa, Madden y Maui están juntos, con las manos entrelazadas firmemente. Una promesa silenciosa pasa entre ellos, grabada en las líneas de sus rostros, mientras se preparan para enfrentar lo desconocido. La inmensidad de la playa refleja las posibilidades y desafíos ilimitados que se avecinan. Sus manos entrelazadas simbolizan la unidad y el apoyo inquebrantable frente a las incertidumbres del futuro. Una mirada compartida dice mucho, reflejando una profunda comprensión y el compromiso de afrontar el destino lado a lado. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne está de pie, una silueta contra la brillante luz del día que entra por la ventana. Su mirada está fija en el horizonte, una promesa silenciosa que pesa en el aire. Líneas de determinación están grabadas profundamente en su rostro curtido, contando historias de batallas pasadas y resolución futura. El peso de la responsabilidad se posa sobre él, una carga que soporta con fuerza inquebrantable. Él es el escudo, el protector, que permanece vigilante contra las amenazas invisibles que se ciernen sobre su comunidad. Una promesa silenciosa se solidifica en su interior, un compromiso inquebrantable para salvaguardar a los inocentes y defender la ley. Bajo el sol brillante e indiferente, el parque de Baytown bull con risas despreocupadas. Los gritos alegres de los niños resuenan, enmascarando las cicatrices ocultas de la ciudad. Juegos inocentes se desarrollan, ajenos a las sombras de la tragedia pasada. La vida florece de nuevo, donde una vez reinó la oscuridad. La ciudad respira, una promesa silenciosa de resiliencia en medio de recuerdos persistentes. Dentro de la casa de Madden y Maui, una sensación de resiliencia llena el aire mientras navegan por la noche. La risa resuena, un testimonio de su espíritu perdurable a pesar de las sombras de la pérdida. Madden y Maui encuentran alegría en la compañía del otro, un faro en la oscuridad. Sus sonrisas reflejan una fuerza compartida, celebrando la vida en medio de recuerdos de lo que fue. El viento susurra secretos sobre la lápida de Crystal, una suave caricia de la memoria. La luz del sol calienta la piedra,
reflejando el amor perdurable que el tiempo no puede disminuir. Una vigilia silenciosa en el día brillante, donde solo la brisa se atreve a pronunciar su nombre. El aire tiembla con palabras tácitas, una sinfonía de recuerdo en la quietud. Cada ráfaga de viento lleva un fragmento de un momento compartido, un efímero eco de risas. En la penumbra de la casa de Paul, las sombras se estiran y bailan, amplificando el vacío desolado de la habitación. El suspiro de Paul resuena profundamente, un eco de luto en la casa silenciosa. Sus ojos reflejan una profunda tristeza, un retrato persistente de la pérdida grabado en sus profundidades. El pesado silencio de la noche flota en el aire, un crudo testimonio de su soledad. Está atormentado por los recuerdos, el fantasma de la sonrisa de Crystal grabado para siempre en su mente. En la quietud, Paul se enfrenta al peso de sus recuerdos. Su silenciosa vigilia un testimonio de amor perdurable y pérdida irreparable. Dentro de los tranquilos confines de su hogar por la noche, los labios de Jeff se curvan en una suave sonrisa. Sus ojos se suavizan, reflejando una cascada de recuerdos preciados. Cada imagen fugaz pinta un retrato vívido de momentos alegres pasados con Crystal. Una calidez nostálgica lo envuelve mientras revive esos momentos preciosos. El eco de la risa y los sueños compartidos resuena en la quietud de la noche. El corazón de Jeff se hincha con una mezcla de cariño y anhelo, un tributo silencioso a su vínculo. En los fríos y austeros confines de su celda, Steve tiembla. Una escalofriante premonición se instala en sus huesos. La tenue luz proyecta sombras largas y atormentadoras que bailan como espectros, burlándose de su desesperación. Una ola de cruda comprensión lo inunda. Su vida, tal como la conocía, está llegando a su fin. El peso de la inminente perdición lo oprime, asfixiándolo en el silencio de su solitario encierro. En la extensa playa, Madden y Maui corren a través de la arena bañada por el sol, su risa resonando en el aire salado. Cada paso levanta pequeñas nubes de arena mientras corren. Su energía es ilimitada contra el telón de fondo del cielo infinito. Una suave brisa susurra a su alrededor, llevando una presencia invisible, un guardián silencioso que observa su carrera juguetona. Sus rostros brillan de alegría, reflejando el calor del sol y la reconfortante cercanía del espíritu de su madre. La vasta playa se extiende ante ellos, una invitación abierta a la aventura bajo la atenta mirada de una presencia amorosa e invisible. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el rostro del sheriff Hawthorne está grabado con un compromiso inquebrantable mientras comienza a firmar la imponente pila de papeleo. La pluma se mueve con deliberada precisión sobre cada documento. El peso de sus responsabilidades es pesado en la silenciosa habitación. Cada trazo es un testimonio de su dedicación. El sonido, un crudo recordatorio de las cargas que lleva por el condado. El sheriff hace una pausa, con la mirada distante, contemplando las decisiones que descansan sobre sus hombros. Con una determinación renovada, Hawthorne reanuda su tarea. Cada firma una promesa de defender la justicia y proteger a su comunidad. Bajo el vasto cielo de Baytown, los pájaros se elevan libremente, sus siluetas contra el lienzo brillante un símbolo de esperanza. El sol proyecta un brillo dorado, iluminando el pueblo con una sensación de nuevos comienzos. La suave brisa trae la promesa de cambio y oportunidad. El horizonte se extiende, invitando a sueños y posibilidades. Baytown se despierta con una tranquila sensación de optimismo, listo para abrazar el día. En la quietud de la noche, Madden y Maui sucumben al sueño, sus rostros bañados por el suave resplandor de la habitación. Expresiones serenas se posan en sus rostros mientras se adentran en sueños. Sombras suaves bailan por las paredes, guardianes silenciosos de su sueño. En sus mentes soñadoras, sus corazones
encuentran consuelo en los recuerdos, un bálsamo suave para cualquier anhelo tácito. La noche los envuelve, prometiendo descanso y un reencuentro con recuerdos preciados en el reino de los sueños. Bajo el sol brillante, la lápida de Crystal se erige como un crudo recordatorio de amor y pérdida. La luz del sol baña el nombre grabado, cada rayo un testimonio silencioso de su memoria. La piedra brilla, reflejando el calor del día, pero proyectando una sombra larga y sombría. Epitafios grabados susurran cuentos de una vida apreciada y un amor que trasciende el tiempo. El paisaje circundante enmarca la tumba, un contraste conmovedor entre la belleza perdurable de la naturaleza y la mortalidad humana. Un faro de recuerdo. La tumba permanece solitaria, bañada por la luz dorada del día. La noche envuelve la casa de Paul. La oscuridad solo es perforada por la luz distante de las estrellas. Pablo contempla la extensión celestial, su silueta enmarcada contra la ventana. Sus ojos buscan las estrellas, una pregunta silenciosa grabada en su rostro. Una palpable sensación de anhelo flota en el aire mientras se pregunta, perdido en sus pensamientos. La tenue luz de las estrellas se refleja en sus ojos, reflejando el vasto desconocido donde podría estar Crystal. Dentro de la casa de Jeff, la noche envuelve todo en silencio. Jeff, absorto, busca refugio en las páginas de un libro. Cada palabra leída es un paso más lejos de la soledad. La luz tenue ilumina su rostro, marcado por la búsqueda de consuelo. En la quietud de la noche, los libros son su compañía más fiel. En los sombríos límites de su celda, la mirada atormentada de Steve está fija en el techo, la piedra fría reflejando el frío en su corazón. Sus ojos reflejan la tenue luz, cada parpadeo un testimonio de la agitación interior. El silencio de la celda es ensordecedor, roto solo por el gran peso de la desesperación de Steve. Contempla las sombras que danzan ominosamente en las paredes, cada una representación de sus demonios internos. El peso de sus acciones pasadas lo oprime, asfixiándolo en este espacio confinado. Está atrapado no solo por los muros de la prisión, sino también por el conocimiento de que su alma está irrevocablemente condenada. Bajo el vasto cielo de playa, Madden y Maui están juntos, siluetas contra el sol, una mirada compartida, una promesa silenciosa de honrar la memoria de su madre con cada aliento. El calor del sol los baña mientras abrazan la vida que ella apreciaba, huellas en la arena. Cada paso un tributo a su perdurable legado. El horizonte interminable refleja el amor infinito que llevan en sus corazones. Una suave brisa susurra su nombre, un recordatorio constante del vínculo que el tiempo no puede borrar. Dentro de la bulliciosa oficina del sheriff del condado de Chambers, los teléfonos suenan incesantemente, una sinfonía de urgencia y deber. El sheriff Hawthorne, un faro de determinación, responde a otra llamada, con el rostro marcado por una determinación inquebrantable. Cada palabra que dice lleva el peso de la responsabilidad, una promesa de servir y proteger que resuena en su voz. Sus ojos, pozos de enfoque inquebrantable, reflejan el compromiso inquebrantable con su comunidad, un voto silencioso contra las sombras invasoras. Con la mandíbula apretada, está listo, la personificación de la justicia en un mundo al borde del abismo. El sol sale sobre Baytown, proyectando un brillo dorado en las calles. La vida se agita. Los vendedores del mercado montan sus puestos. Sus voces se alzan en el aire de la mañana. Los niños persiguen palomas en la plaza del pueblo. Su risa resuena contra los edificios. Los pescadores regresan con su captura diaria. Sus rostros curtidos reflejan una vida en el mar.
Los residentes intercambian saludos, con sus rostros grabados con historias de supervivencia y esperanza. Baytown se erige como un vibrante cuadro de la resiliencia humana ante la adversidad. Dentro de la casa de Madden y Maui desciende una noche serena, llena de la calidez tácita del afecto familiar. Madden y Maui se despiden tiernamente, un ritual silencioso de consuelo y amor. El suave resplandor de la habitación parece amplificar el vínculo entre ellos, un remanso de paz. Un abrazo invisible del amor de su madre los envuelve, una presencia protectora y reconfortante. La noche promete descanso, asegurado por las suaves garantías del hogar y la familia. La luz del sol baña la tumba de Cristo, un testimonio silencioso de una vida vivida y amada. La cámara comienza su lenta retirada, alejándose de la piedra fría, dejando recuerdos atrás. Cada paso atrás profundiza la sensación de final, los ecos de risas y lágrimas desvaneciéndose en la distancia. El mundo se expande y la tumba se encoge, un conmovedor recordatorio de la implacable marcha del tiempo. El legado de Crystal perdura, grabado en piedra y susurrado en el viento, un faro de amor en la vasta extensión. La cámara sigue alejándose. Su tumba ahora es un marcador pequeño y distante contra la inmensidad del mundo. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, Steve está encorvado, con los ojos rojos e hinchados, una imagen de desesperación en la sala de interrogatorios. El zumbido de las luces llena el silencio, amplificando el peso de su confesión. Su voz se quiebra por la emoción. Un susurro crudo rompe la quietud. No quería hacerlo. Una lágrima se escapa, trazando un camino por su mejilla mientras pronuncia la desgarradora verdad. La amé. Bajo la dura luz del día, los oficiales de policía pululan por el bosque, sus movimientos frenéticos y urgentes. Cada oficial está concentrado en el suelo, con los ojos buscando cualquier señal de Crystal. Steve lidera la búsqueda, con el rostro surcado por la ansiedad y la determinación, señalando hacia un matorral denso. El aire está denso de tensión a medida que la búsqueda se intensifica. Cada susurro de hojas y crujido de ramitas aumenta la anticipación de lo que podría ser descubierto. Dentro del tribunal, un pesado silencio perdura, mientras Cindy C. Ray da un paso adelante, su figura enmarcada por el sombrío entorno. Su voz tiembla, cada palabra un eco frágil del dolor que lleva. Sus ojos reflejan una profunda tristeza. El peso de su testimonio se asienta pesadamente en la sala. Su voz se quiebra, una expresión cruda y visceral de dolor. Cada lágrima, un testimonio de la angustia que lleva dentro. Los reporteros se agolpan alrededor de la casa de Paul, un mar caótico de rostros y micrófonos que se abren paso. Las cámaras destellan, capturando cada detalle de la residencia sitiada. El aire crepita con anticipación mientras los periodistas claman por una declaración. Su búsqueda implacable crea una atmósfera sofocante alrededor de la casa. La escena es una exhibición cruda del escrutinio público y el frenesí mediático. Cada reportero compite por ser el primero en dar a conocer la historia en desarrollo. En la brillante y estéril oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne se mantiene erguido, la encarnación de la autoridad. Su rostro es una máscara cuidadosamente construida, que oculta la agitación subyacente mientras se enfrenta al intenso escrutinio de los reporteros reunidos. Una multitud de rostros expectantes devuelve la mirada, cada reportero hambriento de un titular, una primicia, una mirada tras la estoica fachada del sheriff. El aire crepita con preguntas tácitas, el peso de la expectativa pública presionando sobre los hombros de Hawthorne. Se mantiene firme, una figura solitaria contra la fuerza colectiva de los medios, su silencio un escudo contra sus indagaciones. Cada línea de su postura habla de control,
de un hombre decidido a mantener el orden frente al caos. En la tumba de cristal, la luz del sol proyecta largas sombras mientras Madden y Maui se acercan, con sus rostros marcados por la tristeza. Madden se arrodilla, con sus dedos alisando suavemente la tierra alrededor de la lápida. Juntos, Madden y Maui colocan cuidadosamente una fotografía de su madre sobre la tumba, un tributo silencioso a su memoria. Una conmovedora quietud flota en el aire mientras permanecen en solemne respeto, la fotografía un vívido recordatorio de amor y pérdida. En la tenue luz de su hogar, Jeff está sentado solo. Las sombras se estiran y distorsionan sus rasgos tristes. Lágrimas silenciosas caen en cascada por sus mejillas curtidas. Cada gota, un testimonio de recuerdos que inundan su mente. La risa de Crystal resuena en la habitación silenciosa, un fantasma de tiempos más felices que atormenta su soledad. Sus dedos temblorosos aferran una fotografía descolorida, el papel gastado suave con innumerables caricias. Traza el contorno sonriente del rostro de Crystal, un dolor agridulce que resuena en lo más profundo de su corazón. La luz del sol se filtra a través de la ventana enrejada de una celda de prisión austera, proyectando largas sombras sobre el frío suelo de piedra. Steve se sienta en el borde de la litera estrecha. Su postura refleja una mezcla de desafío y resignación. Su mirada está fija en el suelo, ensimismado mientras espera el pronunciamiento de su sentencia. El silencio en la celda es pesado, roto solo por los sonidos distantes de la prisión. Cada tic del reloj amplifica la tensión, marcando el paso del tiempo mientras Steve se enfrenta a su incierto destino. Una gota de sudor le corre por la sien, un testimonio silencioso de la tormenta que se avecina en su interior bajo el sol implacable. En la extensa playa, Madden y Maui se encuentran. Se abrazan fuertemente. Una fuerza compartida fluye entre ellos. Sus rostros reflejan el profundo vínculo que comparten. La playa se extiende interminablemente detrás de ellos. Sus figuras se alzan unidas contra el desolado paisaje. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el sheriff Hawthorne mira pensativamente por la ventana. Perdido en la tranquila soledad, su mirada se desplaza por el paisaje. Una mirada distante en sus ojos que refleja el peso de sus pensamientos. La luz de la mañana proyecta largas sombras sobre su rostro, resaltando las profundas líneas grabadas por el tiempo y las pruebas. Un ambiente sombrío flota en el aire mientras contempla el delicado equilibrio de la existencia. Cada momento que pasa parece profundizar su solemne reflexión sobre la naturaleza fugaz de la vida. El sol comienza su descenso, proyectando largas sombras sobre el extenso paisaje de Baytown. La luz dorada baña los edificios, señalando el final del día. El cielo está pintado con tonos de naranja y morado, una vibrante despedida al día. Una suave brisa agita las calles mientras comienza la transición del día a la noche. Baytown se prepara para abrazar la tranquila soledad de la noche, dando la bienvenida a un nuevo capítulo bajo el cielo estrellado. Dentro de su humilde casa, Madden y Maui sucumben al tranquilo abrazo de la noche. A medida que se adentran en el sueño, sueños esperanzadores comienzan a pintar el lienzo de sus mentes. Visiones de un futuro más brillante y próspero parpadean detrás de sus párpados cerrados. En la quietud, la promesa del mañana ofrece consuelo y esperanza renovada. La cámara se eleva, revelando la impresionante vista que rodea la tumba de cristal, bañada por la luz del día. Un paisaje extenso se despliega. Su belleza insinúa los secretos ocultos dentro de la estructura antigua. La luz del sol brilla en la estructura cristalina, iluminando el terreno circundante. El mundo se extiende bajo la cámara que se eleva. La tumba de cristal se alza como un centinela silencioso en medio de la grandeza del mundo natural. Dentro de su casa tenuemente iluminada,
Paul busca refugio de la noche. El tintineo del vidrio resonando su soledad. Sirve una medida generosa. El líquido ámbar reflejando la luz intensa. Un bálsamo temporal para heridas invisibles. El peso de sus problemas se asienta pesadamente mientras levanta el vaso. Sus ojos reflejan una tormenta interior. Cada sorbo es una súplica silenciosa. Un intento desesperado por ahogar los ecos de un pasado inquietante. En la oscuridad de la noche, Jeff está sentado encorvado sobre su diario. La tenue luz proyecta largas sombras por toda la habitación. Su frente está fruncida por el peso de una tragedia indescriptible. Con la pluma en la mano, intenta desesperadamente desentrañar los acontecimientos que han destrozado su mundo. Cada palabra es una lucha, un intento doloroso de poner orden en el caos. Las páginas del diario se llenan lentamente. Cada entrada es un testimonio de su dolor y confusión. El silencio envuelve la habitación, roto solo por el rasguido de su pluma, un sonido solitario en la oscuridad. Dentro de la sombría celda de la prisión, Steve se enfrenta a su reflejo, un retrato escalofriante del monstruo en el que se ha convertido. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de esperanza, ahora reflejan un vacío inquietante. Cada línea de su rostro cuenta una historia de arrepentimiento e inocencia perdida. El espejo frío e implacable no ofrece consuelo, solo un crudo recordatorio de su descenso. En el silencio de la celda, el peso de su transformación lo aplasta. Bajo el vasto cielo bañado por el sol, Madden y Maui comienzan su caminata por la playa. Cada paso deja una huella fugaz. Sus pisadas se imprimen momentáneamente en la arena dorada. La interminable extensión de la playa se extiende ante ellos, un camino aún por marcar por completo. El sonido rítmico de las olas proporciona un telón de fondo constante y relajante para su viaje. Una sensación de tranquila determinación emana de sus figuras mientras continúan avanzando. La playa espera, prometiendo nuevos horizontes con cada paso. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el rostro del sheriff Hawthorne está marcado por el deber cuando suena el teléfono. Rompiendo la calma de la mañana, su mano agarra el auricular. El peso de la responsabilidad se instala en sus hombros. Una sombra de sombría determinación cruza sus ojos mientras escucha atentamente. Su resolución se endurece con cada palabra. La llamada telefónica trae malas noticias, preparando el escenario para una acción inminente. El sheriff Hawthorne está listo para responder al llamado del deber. Su mirada atraviesa la ventana de la oficina, concentrada en la tarea que tiene por delante. Bajo el sol brillante, Baytown prospera, un símbolo vibrante de la resiliencia comunitaria. La vida florece de nuevo, pintando un cuadro vívido de recuperación y esperanza. El pueblo se erige como testimonio del espíritu perdurable de su gente. Cada esquina refleja una historia de superación de la adversidad. Un día brillante y soleado ilumina la energía renovada que fluye por Baytown. Cada esquina cuenta una historia del resurgimiento de la vida. Dentro de las paredes de casa de Madden y Maui se desarrolla una noche tranquila. Madden y Maui se sientan juntos. El suave resplandor de la luz de la tarde proyecta suaves sombras a su alrededor. Comparten una comida. Cada uno encuentra un poco de paz en la presencia del otro. En este espacio compartido, la comprensión tácita y la comodidad llenan el aire. El simple acto de cenar juntos se convierte en un santuario contra la noche. La luz del sol baña la tumba de Crystal, su piedra desgastada por el tiempo y la memoria. La cámara comienza a acercarse, atraída por una fuerza invisible. Las letras grabadas se enfocan nítidamente, deletreando su nombre con solemne reverencia. Cada surco y curva de la inscripción cuenta una historia silenciosa de amor y pérdida. El mundo se desvanece,
dejando solo la marca indeleble del nombre de Crystal en la piedra. Dentro de su casa, tenuemente iluminada, la mirada de Paul está fija en una fotografía. Sus ojos reflejan una profunda tristeza. La imagen de Crystal parece brillar suavemente en la oscuridad, un doloroso recordatorio de lo que fue. Una punzada aguda le atraviesa el corazón mientras mira la foto. Un grito silencioso atrapado en su interior. Sus dedos se aprietan alrededor del marco, como si trataran de aferrarse al recuerdo desvanecido de su sonrisa. En la oscuridad de la noche, Jeff busca refugio en las escrituras, su rostro iluminado por el suave resplandor de la luz de la lámpara. Sus dedos trazan los versos antiguos, cada palabra una súplica silenciosa de consuelo en medio de una agitación invisible. El peso de las páginas se siente pesado en sus manos, un símbolo tangible de las cargas que lleva. Las sombras bailan por la habitación, reflejando las luchas internas grabadas en el rostro cansado de Jeff. Cada línea leída es una oración susurrada, un intento desesperado por encontrar guía en el texto sagrado. El silencio de la casa solo se rompe con el suave susurro de las páginas al pasar. Cada movimiento es un testimonio de la inquebrantable búsqueda de fe de Jeff. En la sombría celda de la prisión, Steve se sienta solo. El silencio amplifica su temor. Está perdido en sus pensamientos mientras espera su destino. Las frías paredes de piedra son testigos de su soledad y desesperación. Cada momento que pasa pesa mucho mientras contempla el futuro incierto que le espera. Bajo la vasta extensión del cielo, Madden y Maui están en la playa. La luz del sol proyecta largas sombras detrás de ellos. Una suave brisa transporta susurros de recuerdos mientras intercambian una mirada cómplice, una promesa silenciosa que pasa entre ellos. Sus sonrisas reflejan una mezcla de tristeza y amor perdurable, un tributo al vínculo que trasciende el mundo físico. El horizonte interminable refleja la presencia eterna de su madre, su espíritu entrelazado en la misma esencia de sus seres. Los ojos de Madden brillan con lágrimas no derramadas, un conmovedor recordatorio de la profundidad de su pérdida compartida. La mano de Maui descansa suavemente sobre el hombro de Madden, un gesto de apoyo inquebrantable y comprensión tácita ante el dolor. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, la luz de la mañana entra mientras el sheriff Hawthorne se prepara para comenzar su día. El sheriff Hawthorne se levanta de su escritorio, con una mirada decidida en su rostro. Se mantiene erguido, listo para afrontar cualquier desafío que el nuevo día pueda traer. El peso de la responsabilidad es evidente en su postura mientras da un paso adelante. El sol brilla sobre Baytown, proyectando una luz dorada que promete un nuevo comienzo. Baytown se alza, un símbolo de resiliencia en medio del vasto paisaje. El aire brilla con esperanza, reflejándose en cada edificio y calle. Una sensación de renovación impregna el pueblo, vigorizando cada rincón. Dentro de la casa, cálidamente iluminada, Madden y Maui se abrazan. Sus rostros reflejan una profunda sensación de consuelo. Se abrazan fuertemente, el silencio lleno del peso tácito del amor perdurable de su madre. Su abrazo se profundiza, una manifestación física del vínculo eterno que los une a su madre. El aire a su alrededor parece brillar con una palpable sensación de conexión y amor. Bajo el vasto e indiferente cielo, la tumba de Crystal se alza como un silencioso testimonio de una vida ya pasada. La luz del sol baña la piedra, proyectando largas sombras que se estiran y se distorsionan con el paso de las horas. La cámara comienza su lenta retirada, alejándose de la fría realidad de la tumba. Cada paso atrás disminuye los detalles, difuminando los bordes de las inscripciones talladas y los tributos florales. El mundo se expande, empequeñeciendo el monumento, hasta que se convierte en una simple mota en el paisaje. El recuerdo de Crystal se desvanece en la distancia, tragado por la inmensidad del tiempo y el espacio. En el tribunal solemne,
Las palabras del juez resuenan con finalidad. Un pesado silencio desciende cuando se declara la sentencia. Cadena perpetua. Todas las miradas se dirigen a Steve McDowell. El peso del veredicto lo está aplastando. El aire se espesa con la desesperación cuando su futuro queda sellado dentro de los fríos muros de la prisión. Un jadeo escapa de la multitud, una inhalación colectiva cuando se imparte justicia o se niega. Bajo la dura luz del día, la casa de Steve se alza desolada. La fachada vacía sirve como un recordatorio severo e inquietante de la tragedia. El silencio cubre los terrenos donde una vez florecieron la risa y la vida. El sol proyecta largas sombras, profundizando la sensación de pérdida y abandono. En la soledad de su hogar, Paul se sienta solo en la tenue luz de su casa. Su mirada está fija en una pequeña caja de terciopelo, un testimonio silencioso de promesas tácitas. Dentro de la caja, un anillo de compromiso brilla, intacto y sin usar. El anillo sirve como un pesado recordatorio de Crystal, el amor que nunca selló por completo. Bajo el sol brillante, Jeff se arrodilla en su jardín, con la tierra oscura y rica bajo sus manos. Coloca cuidadosamente flores vibrantes en la tierra. Cada flor, un tributo silencioso. Sus movimientos son suaves, llenos de una mezcla conmovedora de tristeza y amor. Cada flor es un recuerdo colorido, plantado en honor a Crystal. El jardín, ahora un vibrante monumento, se erige como testimonio de un amor perdurable. Jeff se detiene. Una suave sonrisa adorna sus labios, mientras reflexiona sobre la belleza que ha creado en su memoria. Dentro de la bulliciosa oficina del sheriff del condado de Chambers, el rostro del sheriff Hawthorne está marcado por el peso de la responsabilidad. El timbre del teléfono corta el aire. Una llamada insistente al deber en medio de la rutina diaria. Levanta el auricular. Sus movimientos son deliberados. Cada acción conlleva la gravedad de su cargo. El peso de innumerables historias no contadas descansa sobre sus hombros mientras se prepara para otro drama en desarrollo. Sus ojos reflejan una mezcla de resignación cansada y una determinación inquebrantable, la encarnación de la justicia en un mundo de conflicto interminable. Mientras el ciclo de la vida y la muerte continúa su implacable giro, el sheriff Hawthorne está listo para enfrentar lo que venga. Baytown se regocija bajo la dura luz del día, un marcado contraste con las sombras de la reciente tragedia. La implacable marcha de la vida diaria continúa, indiferente a la tristeza que perdura en el aire. Las bulliciosas calles no revelan ni rastro de la pena que ha embargado a la comunidad. El sol proyecta largas sombras, un recordatorio silencioso de la oscuridad que ha caído sobre Baytown. Dentro de los cálidos confines de su hogar, Madden y Maui se reúnen, la noche viva con recuerdos compartidos. La risa llena la habitación mientras relatan historias de su madre, cuyo espíritu está vívidamente presente en sus palabras. Cada historia teje un tapiz de amor y recuerdo, fortaleciendo el vínculo entre los hermanos. El aire es denso de nostalgia. La influencia perdurable de su madre palpable en cada rincón de la casa. En sus risas compartidas y anécdotas susurradas, Madden y Maui mantienen su memoria vibrantemente viva. Bajo el vasto e indiferente cielo, la lápida de Crystal permanece bañada por la luz del sol. La piedra brilla, un testimonio silencioso de un amor que la muerte no pudo extinguir. La luz del sol se refleja en la superficie pulida, proyectando patrones danzantes sobre la tierra circundante. El monumento se erige como un faro de afecto perdurable. La brillante luz del sol acentúa la cruda realidad de la ausencia de Crystal, un símbolo solitario de amor eterno, desafiante ante el paso del tiempo. En el archivo de la policía, un archivero cansado pero sereno se encuentra entre estanterías imponentes, el aire denso con el olor a papel viejo e historias olvidadas. Con manos cuidadosas, maneja el expediente del caso Crystal McDowell,
Su peso, un testimonio del dolor y el misterio que contiene. El grueso archivo, repleto de documentos, se coloca con reverencia en el estante, una despedida silenciosa a un capítulo cerrado. Aunque el caso está archivado, la memoria de Crystal perdura, una promesa tácita que resuena en la tranquila habitación. Madden y Maui están en la playa. Sus siluetas destacan contra el horizonte brillante. Contemplan el océano, una mirada compartida de esperanza grabada en sus rostros. El sol se refleja en sus ojos, reflejando la promesa de un nuevo amanecer. En su mirada compartida, encuentran consuelo, imaginando un futuro más brillante. Dentro de la iglesia, una comunidad se reúne, con la cabeza inclinada en solemne oración. Una palpable sensación de esperanza y fe llena el espacio sagrado mientras se unen en súplica. Sus voces colectivas se alzan. Un coro de oraciones sinceras dirigidas a Crystal y su familia. Cada miembro ofrece súplicas silenciosas por fortaleza y consuelo, con sus rostros grabados con preocupación y apoyo inquebrantable. El sol comienza su descenso, proyectando largas sombras sobre el tranquilo horizonte de Baytown. La luz dorada baña la escena, un conmovedor recordatorio de la belleza efímera de la vida. El cielo está pintado con tonos de naranja y rosa, un telón de fondo sereno para el pueblo de abajo. Una quietud pacífica se establece cuando el día da paso a la noche, reflejando el delicado equilibrio de la existencia. Dentro de su casa por la noche, Madden y Maui se abrazan. Una palpable sensación de la presencia de su madre los envuelve. La calidez de su abrazo se intensifica mientras buscan consuelo en los brazos del otro. Las sombras bailan a su alrededor en la habitación tenuemente iluminada. Un recuerdo compartido parpadea entre ellos, sus rostros grabados con una mezcla de tristeza y afecto. La tranquila intimidad del momento amplifica su vínculo, una promesa silenciosa de mantener vivo su espíritu en sus corazones. Sobre la tumba de Crystal, la luz del sol baña la piedra con un brillo suave y eterno. Susurros del viento llevan los ecos de los recuerdos compartidos por aquellos a quienes ella tocó. La cámara comienza su lento ascenso, dejando atrás la silenciosa tristeza del cementerio. La resiliencia de la comunidad, marcada para siempre por el espíritu de Crystal, se extiende más allá del horizonte. Los campos se balancean suavemente, reflejando el impacto perdurable de una vida vivida plenamente, pero truncada. El mundo se expande, pero la esencia del legado de Crystal permanece arraigada en esta tierra sagrada. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Chambers, el ambiente está tenso con expectativas tácitas. El sheriff Hawthorne se alza silueteado contra la ventana, con la mirada fija en el horizonte. El peso de la responsabilidad es evidente en la postura del sheriff, con los hombros cuadrados mientras se enfrenta al día. Una sutil determinación endurece sus rasgos, una promesa silenciosa de afrontar los desafíos que se avecinan. El futuro se avecina, un capítulo no escrito en el corazón del condado de Chambers. Bajo el sol de Texas, Baytown respira, un retrato de la vida diaria contra el telón de fondo de la resiliencia. Las calles vibran con actividad, haciéndose eco del espíritu inquebrantable de sus habitantes. Cada escaparate, cada coche que pasa, un testimonio de cómo se superaron las sombras del ayer. La vida se desarrolla, vibrante e ininterrumpida, un símbolo de la fuerza perdurable de la humanidad.